Buenos días, Daniel, Roberto Caferra y Miguel Wiñaski, te estamos saludando y queremos saber tu opinión sobre este asunto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede suceder? Buenos días, un placer que me llamen, un abrazo. Buen día. Miguel, y un placer también hablar con Roberto Caferra, a quien yo no conocía, conocido a través de Mitre hace muy poco y realmente me parece un magnífico periodista. Gracias. Y antes doctor. que nada quiero mandar un gran saludo a Magdalena, que seguramente desde su lugar de descanso nos debe estar escuchando. Ciertamente, gracias Daniel. Así que un gran abrazo para Magdalena. Bueno, ¿cómo calificás este asunto y cómo se lo puede contrarrestar en la opinión pública, en fin? Como bien lo has calificado, es un verdadero disparate, pero cuyos protagonistas son los mayores responsables de la conducción del país, nada menos que el presidente. Yo no he dudado en considerar de que están al borde de la comisión del delito de sedición. El artículo 22 de la Constitución lo describe como toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y petición en su nombre comete delito de sedición. Bueno, acá lo que se está haciendo claramente es precisamente peticionar en nombre del pueblo para remover a los miembros de otro poder, del Poder Judicial, de una manera diferente de cómo la Constitución determina que eso puede ser llevado a cabo. Porque acá está la clave, no es que no haya mecanismos para remoción de los titulares del poder. Claro que sí. En el caso de la Corte Suprema se exige, sí, mayorías agravadas en el Congreso. Solo ella, dice la Cámara de Diputados, acusa, y si acusa puede inclusive suspender, y luego va a ser el Senado el que va a dictar la sentencia, que va a ser absolutoria o va a ser condenatoria. Pero claro, se necesitan mayorías especiales, los 2/3 de los miembros presentes en ambos casos, que es algo con lo que el oficialismo no cuenta. Entonces acude a las vías de hecho, con lo cual produce un descalabro monumental porque destruye toda posibilidad de previsibilidad dentro de una república, que es la clave, principio de seguridad jurídica, lo despedaza. Si a mí no me gusta el contenido de los fallos de una corte, saco a patadas a quienes se desempeñan como titulares de la misma. Imagínate si esto fuese así, ¿qué podemos esperar de un país? La ley del talión. Finalmente es el más fuerte, el que impone su verdad, y desaparece la clave de un Estado de Derecho, que es el monopolio de la fuerza pública en manos de la autoridad estatal. Doctor, la crisis interna que hubo el año pasado entre Rosati y Lorenzetti, bueno, y lo posterior, digamos, la salida, la renuncia de la doctora Elena Hayton, ¿puede debilitar la situación de la Corte, esta cuestión de que miembros de la Corte no se hablen o traten de tensarse o de conspirarse uno a otro? ¿Puede dejarle la puerta abierta a esta idea conspirativa que muestra Delia, pero también la idea del régimen que tiene el kirchnerismo? Bueno, de todas maneras hay que tener en cuenta que a partir de precisamente la partida de Elena Hayton quedaron solo 4 miembros, la mayoría se construye con 3, y yo veo que hay una sólida mayoría, nueva mayoría, que integran 3 miembros de la Corte, su presidente, el doctor Rosati, el vicepresidente, el doctor Rosenkrantz y el doctor Maqueda. El doctor Lorenzetti también ha acompañado recientemente en decisiones, no es que está en una situación adversa, creo yo. Ahora, si no se lograra la conformación de esa mayoría de 3, se puede integrar con los presidentes de las cámaras federales, y agotados los mismos hay con jueces. Esto ocurrió, por ejemplo, en el caso Pharmacity reciente, que se llegó a un fallo. O sea, no es que ha quedado paralizada o imposibilitada de actuar. Igual volvemos a lo mismo. Si esto ocurriese, si se tratara de una situación de parálisis por mal desempeño, y hay que recurrir a los remedios constitucionales. No se lo hace a través del atropello y les voy a echar, a sacar a patadas. Y además ha habido el acompañamiento de todos otros personajes, Bonafini, Carlotto, Milani, en fin, los que ya conocemos, que se han despachado en los términos más groseros y más descalificatorios,
lo cual a mi modo de ver, lejos de debilitar a la Corte, hoy a los ojos de la mayor parte de la sociedad la fortalece por la defensa de la institucionalidad. Claro. ¿Vos asociás, Daniel, digamos, esta marcha y estos embates contra la Corte con las causas que involucran a la vicepresidenta y que podrían llegar al máximo tribunal? Mira, absolutamente, además lo he escrito en un artículo que publicó Clarín recientemente, donde precisamente no les gustan los fallos porque van en el sentido contrario de las expectativas, y en particular respecto de 80 recursos extraordinarios que han sido interpuestos por tanto Cristina como sus adláteres, etcétera, 80, con el único objetivo de detener las causas en curso, cuando saben perfectamente que la Corte Suprema, por su propia jurisprudencia, pero de años, no de esta Corte, solo interviene ante una sentencia definitiva, no cuando la cuestión está en tratamiento en las instancias inferiores, porque eso destruiría las jerarquías y las distintas instancias del sistema argentino judicial. Con lo cual, en realidad de eso se trata. Queremos la impunidad, ustedes no nos las aseguran, entonces hay que echarlos, desprestigiarlos, manifestarse, que es muy grave, porque quiere decir que fallos que pueden no ser buenos, yo no digo que sean buenos necesariamente, pero que se ajustan a derecho. De ninguna manera puede implicar una causal de remoción de un juez, no solo de un juez de la Corte, menos de un juez de la Corte por su jerarquía, la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema, nada menos. Siendo severo, doctor, en la crítica que usted como hombre del derecho, un constitucionalista de su prestigio, pueda ofrecer, ¿usted cree que hoy la Corte está trabajando bien? Mire, la Corte tiene sus problemas y yo a lo largo de los años los he manifestado sin lugar a dudas. Digo por la idea de no ofender al poder, digo por la idea de no ofender al poder, esta idea de estamos en un momento de tensión, esto puede agravarse, nuestras realidades pueden ser más débiles a futuro, no enojar al poderoso. Y en esta idea de régimen, el poderoso, lamentablemente todos sabemos quién es. Por eso le preguntábamos si trabaja bien, acorde a derecho, o trata de amortiguar los efectos de sus acciones jurídicas para no ofender a ese poder. Mire, Roberto, teniendo en cuenta el tiempismo que caracteriza lamentablemente sobre todo a los jueces del fuero federal penal, es decir, acomodarse al poder de turno, la Corte Suprema ha demostrado desde hace un cierto tiempo una posición de realmente ser capaz de tomar decisiones que molestan al poder. El tema de la presencialidad en las escuelas con la capital federal, la inconstitucionalidad de el número de miembros del sector político en el Consejo de la Magistratura más recientemente, el fallo Pharmacity, y podríamos seguir con varios más, reivindicando realmente cuestiones que son de puro derecho, pero básicos para consolidar la República y para poner en su lugar a aquellos que ocupan el poder político transitoriamente. O sea que precisamente en este momento yo la veo bien plantada la Corte, y eso es lo que molesta. Sí, claro. Y fíjese otra cosa, la composición es algo que no ocurre, pero desde hace siglos, décadas. ¿Por qué me refiero a esto? Porque es una Corte cuyos integrantes han sido designados por 3 presidentes diferentes, lo cual es una coloratura que no es posible identificarla como la Corte de tal presidente, como generalmente ocurre. Fíjese, Maqueda por el doctor Duhalde, el caso de Lorenzetti por Kirchner, el caso de Rosati y Rosenkrantz por Macri, son 3. Eso es muy valioso en una Corte Suprema, esa continuidad, y en donde la coloratura de origen se va difuminando y permite una mayor independencia. ¿Cómo ves, Daniel? Quizás una pregunta muy general, pero bueno, el sistema jurídico, la justicia en general en la Argentina, el Consejo de la Magistratura, también esa discusión, y parte de los jueces, a ver, te cito 2 casos, Obligado y Grunberg, por ejemplo, no parecerían comportarse como debería comportarse un juez, ¿no? Bueno, vos has mostrado 2 ejemplos que yo no me he cansado de criticar, que son una vergüenza para el sistema judicial argentino.
porque lo que han fallado, y creo que tuvimos una conversación precisamente contigo, con Magdalena y con Nico, es algo que ofende la esencia del derecho argentino, no me quiero repetir. Y lamentablemente una gran cantidad de miembros del fuero federal penal y también de fiscales que pertenecen a justicia legítima, como ya los mismos estatutos de agrupación señalan, tienen una lealtad absoluta a la ideología del kirchnerismo y se describen como militantes. Así que ya eso de por sí ofende además a la ley de organización de la justicia, que no es que impida una ideología en un juez, impide que pertenezca a una partidización, que es lo que ocurre respecto de, yo creo, cerca de 1/3 de nuestro Poder Judicial y de nuestro Ministerio Público. Eso, evidentemente, lo veo muy mal, tiene su proyección en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, lejos de lo que se pensaba que iba a ser una verdadera instancia técnica y equidistante para designación y remoción de jueces y además la administración del Poder Judicial, ha devenido en algo exactamente contrario. Hoy la partidización y la politización es mucho mayor de la que existía antes de la reforma del 94. Daría para una larga charla, yo lo he escrito, y no soy el único que piensa, la mayoría aplastante de la doctrina jurídica constitucional, administrativa, etcétera, piensa más o menos lo mismo, y eso es gravísimo. Y es, a mi modo de ver, lo primero que habría que atacar, en el mejor sentido de la palabra, en cuanto a una reforma del Poder Judicial, es una profunda reforma de la ley que reglamenta el Consejo de la Magistratura. Ahora, el germen de este problema no está en la reforma misma del 94, hay algo que ha ocurrido, ¿dónde comienza la corrupción del sistema jurídico en general? Mira, lamentablemente la asignatura pendiente de nuestro Poder Judicial independiente, a pesar de que en nuestro preámbulo el único objetivo institucional que existe es el de afianzar la justicia, es precisamente su no afianzamiento. Eso es lamentablemente una gran asignatura pendiente. Ahora bien, yo debo decirte, y también lo escribí, siempre me opuse a la incorporación en la Constitución del Consejo de la Magistratura. Creí que lo que debía hacerse es, ya que tomamos el modelo estadounidense de organización del poder y de la organización de la justicia, precisamente profundizar los mecanismos que se logró en el país del norte para tener un poder judicial bastante independiente, prácticamente modélico, diría, y que tiene que ver fundamentalmente con las instancias de participación que han ido apareciendo y que se intercalan en las distintas etapas que van jalonando el fenómeno, que además es complejo porque participa tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso a través del acuerdo del Senado y instancias previas. Ahí se fueron intercalando instancias de participación y de profunda información. Y esa fue la clave para lograr un Poder Judicial independiente. Lamentablemente no es lo que se hizo, y debo decirte que es lo que aconseja los dictámenes del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Vos recordarás que era precisamente el organismo que dirigía nada menos que Carlos Santiago Nino y que fue creado por el expresidente Alfonsín para elaborar dictámenes sobre la reforma de la Constitución. Cuando tocase este punto, se desestima categóricamente la creación de un Consejo de Magistratura y se ahonda en lo que yo te decía previamente. Agotemos el modelo estadounidense, que ha sido muy satisfactorio de allá. Pero, doctor, si esto es en términos de conjeturas, si la funcionalidad de este gobierno no es resolverle los problemas a la gente, la pobreza en la Argentina que va creciendo, la transmisión de valores, una mejor educación, digamos, hacer un país mejor, sino tan solo garantizar la impunidad de algunos de sus dirigentes, todo lo que discutamos va a estar supeditado a esa idea, porque si el principio del gobierno ni siquiera es distribuir la riqueza que pueda llegar o no tener un país, esta cuestión declamativa que tienen algunos sectores del pensamiento político, sino garantizar la impunidad de sus dirigentes más corruptos, estamos en un callejón realmente oscuro y sin salida, ¿no? Pero estamos totalmente de acuerdo, por eso nos debe llevar a bajar los brazos. Y le digo más, Roberto, fíjese que gracias a la reacción de la población, las peores iniciativas para la destrucción del Estado de Derecho que partieron de las usinas
del cristinismo, como la reforma de la justicia, la reforma de la ley de organización del Ministerio Público, los superpoderes, para solo nombrar 3, afortunadamente fracasaron porque no tenían la mayoría absoluta en diputados, pero además usted recordará la cantidad de banderazos que fortalecieron la imposibilidad de que determinados bloques que estaban en el medio le dieran el quórum al oficialismo. O sea, que yo tengo una esperanza. Yo estoy esperanzado en que no se va a poder concretar la destrucción de la República y que esto, lejos de constituir un serio daño y limpiar a la Corte Suprema de este modo absolutamente espurio y antidemocrático, va a llevar al resultado opuesto. Fíjese que no es la primera vez, ya pasó con el tema de Milagro Sala, que también a instancias de Delía, usted recordará, se hizo también una manifestación, llenaron de basura la Plaza Lavalle. Eve de Bonafini se dedicó a tratarlos como HDP y podríamos seguir. Y no pasó nada, y la Corte no respondió, lo cual creo que es muy inteligente, y en realidad quienes quedaron desprestigiados y como verdaderos monigotes y van a pasar a la historia como tales fueron los que animaron esa manifestación. Yo me animo a decir que va a pasar lo mismo. Impresionante, Daniel, la verdad que te agradezco. Parece el país en el que nunca pasa nada, pero si hay voluntad y fuerza y gente que piensa y que trabaja en el sentido de mejorar la justicia y tantas otras cosas, todavía Miguel, sostenemos la esperanza, ¿o no? Discúlpame, en este momento las principales instituciones de la sociedad civil están respaldando, digamos, la contra la marcha, y me refiero a la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Su comité ejecutivo ha sacado un excelente comunicado precisamente condenando esto, el Club Político Argentino, la Red de Entidades por la Justicia en la Argentina, Regia, y contadores forenses, y podría seguir. O sea, acá hay realmente un movimiento de la sociedad que ha alzado la voz y que va a poner todo de sí para que esto no ocurra. Así es, afortunadamente. El abrazo de siempre, Daniel. Otro para vos, Miguel, y un gran saludo a Roberto, que nuevamente digo, ha sido una sorpresa para mí muy buena en este verano en Radio Mitre. Gracias por la generosidad, doctor, un abrazo. Es cierto, adiós. Hasta luego.